A lo largo del tiempo, Ricardo Gareca ha ido borrando de su consideración a varios futbolistas. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los casos de varios futbolistas que fueron borrados de la selección peruana por Ricardo Gareca, algunos de manera temporal, otros de manera indefinida. Y vamos a hacer este video aprovechando que ya se acerca la próxima convocatoria del Tigre, que será el viernes 24, donde finalmente sabremos si llegó a perdonar a Pedro Aquino y a Carlos Zambrano, dos de los futbolistas que no estuvieron presentes ni en la Copa América ni en la última fecha triple y fueron de los más pedidos por los hinchas. Muchos no entienden a qué se pueda deber que Gareca haya decidido borrar a Pedro Aquino, y otros sí se pueden imaginar las razones por las cuales no cuenta con Carlos Zambrano. Sin embargo, no es la primera vez en estos ya más de 6 años de proceso de Ricardo Gareca en la selección peruana que deja fuera a jugadores importantes. Al Tigre, podemos decir, no le ha temblado la mano para aplicar sanciones, y algunos futbolistas volvieron a ganarse su confianza, aunque les tomó bastante tiempo, y otros simplemente no volvieron nunca. Hoy vamos a refrescar la memoria. Pero antes de comenzar, no te olvides que me puedes seguir en mis redes sociales. En Instagram voy a anunciar el sorteo de la camiseta del Manchester United y en mi Twitter estaré sorteando la camiseta morada de Alianza Lima. Además, te invito a que conozcas mi canal secundario acá Fanodric, donde hago directos y hay otros videos que también te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Si vamos a hablar del proceso de Ricardo Gareca y de los jugadores importantes que quedaron fuera de su proceso, es inevitable no empezar hablando de Claudio Pizarro. El bombardero de los Andes y quien fuera el goleador peruano más letal en el viejo continente, puso fin a su carrera en la selección al mando de Ricardo Gareca. Para nadie es un secreto que Pizarro fue uno de los jugadores más resistidos de toda la historia de la selección peruana. Mucha gente no lo quería y en su última etapa con la selección no se fue de la mejor manera. Al mando de Gareca, Pizarro llegó a disputar la Copa América 2015, donde alcanzarían el tercer lugar, e incluso llegó a disputar varios partidos de la eliminatoria para Rusia 2018, en Barranquilla ante Colombia. Pizarro jugó ese partido ya bordeando los 40 años de edad y su físico claramente no era el mejor. De aquel partido nace la recordada frase de Gonzalo Núñez, quien apodaría a Pizarro como la tortuga embarazada de la selección. Gareca era seriamente cuestionado por seguir alineando a este jugador ya bastante veterano, y mucho se decía que Claudio era intocable en la selección y que lo convocarían para siempre. Jugaría otro partido más contra Paraguay en Lima, pero su carrera llegaría a su final en un partido contra Venezuela, que realmente no fue su último partido disputado con la selección, pero sí el día en que Ricardo Gareca decidió borrarlo para siempre. En aquel recordado encuentro del año 2016, Perú recibía a una Venezuela que venía con 0 puntos. La bicolor necesitaba sumar urgentemente, sin embargo, el equipo de Ricardo Gareca se encontraba 2-0 abajo en el marcador contra la que hasta ese momento era la peor selección de Sudamérica. Los ojos del público enardecidos se dirigían no solamente a Pizarro, sino a varios futbolistas que también fueron borrados en aquel partido. Aquel 2-2 en Lima fue el resultado más cambiante de toda la era Gareca, porque aquel día se borró prácticamente medio equipo. Pizarro salió cambiado por Raúl Ruiz Díaz y el partido terminaría empatado tras el ingreso de Loreja y de la Pulga. Su último partido sería contra la selección uruguaya en Montevideo. Y como te dije, el final de Claudio Pizarro fue bastante triste. Nada más arrancar el segundo tiempo pediría su cambio por una tensión muscular y saldría retirado en camilla. Y en lo que se producía la variante, Uruguay marcó el único gol de partido a través de Edinson Cavani. La última imagen que se recuerda de Pizarro en la selección es siendo retirado del campo lesionado y con Paolo Guerrero puteándolo por haber pedido el cambio. Aquel día se acabó la carrera de Pizarro con la selección, nunca volvería a ser convocado y la cinta de capitán pasaría para el depredador. La realidad es que Ricardo Gareca decidió nunca más volver a contar con Claudio Pizarro y se dice que su relación no quedó de la mejor manera tampoco, pero sin duda para muchos hinchas de la selección, Ricardo Gareca tomó la decisión más acertada cuando decidió borrar para siempre a Pizarro. Pero en aquella fecha doble que se disputó en el año 2016, Pizarro no sería el único futbolista borrado por Ricardo Gareca. Luis Advíncula, el Rayo, quien hoy por hoy es convocado en la selección peruana, es uno de los casos de los futbolistas que fueron borrados por Gareca, pero a diferencia de Pizarro sí lograron volver. Y es que cuando Perú no lograba ganarle a Venezuela, ya se había encendido la polémica por unas actitudes de Advíncula que no gustaron en el comando técnico. Previo al encuentro con la Vinotinto, la selección había dado día libre a los futbolistas, y sin embargo Luis Advíncula fue ampallado en una discoteca de fiesta. En aquel momento el entrenador lo respaldó diciendo que efectivamente el jugador estaba en su día libre y volvió a alinear sin problemas contra la selección de Venezuela y también en el partido en Montevideo. Sin embargo, el accionar de Lucho no le gustó a nadie en Videna y terminaría siendo borrado por largo tiempo. Advíncula
Advíncula en aquel momento jugaba en el Newell's Old Boys de Argentina y tuvo que hacer muchos méritos para que Ricardo Gareca vuelva a voltear a mirarlo. Es recordada también una entrevista que le haría Daniel Peredo en Rosario, donde Advíncula expresaría sus disculpas, admitiría su error y pediría una nueva oportunidad en la selección peruana. En todo el tiempo que estuvo ausente, durante la Copa América Centenario y varios partidos de eliminatorias, quien lo reemplazó sería Aldo Corzo, quien en aquel tiempo se ganó toda la confianza de Ricardo Gareca. Sin embargo, tras el triunfo peruano contra Uruguay en Lima, Corzo estaría suspendido y ya no tenía suplente, por lo que Gareca tuvo que llamar a los amistosos contra Paraguay y contra Jamaica en Lima a Luis Advíncula, que volvería a jugar con la selección peruana para el partido contra Bolivia en el Monumental. Sin embargo, para aquel histórico partido en la altura de Quito, Gareca le devolvería el titularato a Corzo, dejándole en claro a Advíncula que si bien había regresado a la selección, no se había ganado el titularato nuevamente. Y fue así como Corzo terminó jugando toda la eliminatoria, y recién volvería Advíncula a ser titular ante Nueva Zelanda en el repechaje. Queda claro que aquella sanción le dejó una gran enseñanza a Luis Advíncula, que no volvió a cometer esos errores. Y otro futbolista que sería borrado en aquella fecha doble contra Venezuela y Uruguay fue Carlos Zambrano. El León siempre fue el defensor con más renombre del fútbol peruano, desde las épocas en las que jugaba en Alemania. Sin embargo, su relación con Ricardo Gareca siempre ha sido tirante, un poco complicada. Podremos decir que el Tigre no lo ve con buenos ojos desde aquel día que se borró en una semifinal de Copa América ante Chile. Hasta ahora nadie se explica qué quiso hacer Zambrano cuando le planchó la espalda a Charles Aranguis delante del árbitro y se ganó la roja ni bien empezar el primer tiempo. Previo a eso ya había tenido un encontrón con Arturo Vidal, que lo fue a buscar porque sabía que era el más fosforito de nosotros. Aquel día el Perú entero odió a Zambrano, sin embargo Ricardo Gareca siguió confiando en él, al menos en los primeros partidos de eliminatorias. Sin embargo, en aquel partido contra la Vinotinto en Lima ocurrió algo que colmó la paciencia de Gareca. Carlos Zambrano esta vez no se haría expulsar, pero cometería una falta tonta innecesaria ganándose su segunda amarilla, con lo cual quedaba borrado para el siguiente partido contra Uruguay. Eso Gareca no se lo perdonaría nada fácil. Sentía que el futbolista había actuado de manera irresponsable y que se había borrado para no viajar a Montevideo, porque además la selección peruana se encontraba perdiendo contra una Venezuela que, como ya te mencioné, era la peor de Sudamérica en ese momento. Había perdido contra todos. Quizás en ese momento el Tigre entendió que no podía contar más con el León Zambrano y a él sí lo borró por muy buen tiempo. Al Kaiser le tomó muchísimo esfuerzo volver a la selección. Desde aquel partido en el 2016 no volvió a ser convocado. Perú clasificó y jugó un mundial sin su defensor de más renombre. Carlos Zambrano nunca se podrá haber perdonado ese error que le impidió jugar el que habría sido su primer mundial. El zaguero con más talento del fútbol peruano no fue parte de aquella generación mundialista y recién volvería a la selección en el 2018 después del mundial, pero no porque Gareca lo convocara, sino que en un amistoso que disputaría la blanquirroja contra Alemania, Zambrano aparecería nuevamente en la interna de la selección buscando el perdón del Tigre. Volvería a conversar con el técnico, a reencontrarse con sus ex compañeros y buscando una nueva oportunidad en la selección. Volvería para la Copa América de Brasil en el 2019 y fue parte de aquella selección peruana que salió subcampeona de América, y sacando ese traspié contra Brasil en la fase de grupos, el equipo de Gareca demostró en el 2019 estar ya consolidado. Eliminó en penales a Uruguay en cuartos de final y en las semifinales goleó a Chile. Sin embargo, los problemas volverían arrancando la eliminatoria para Qatar. Nadie negaba que Zambrano era el mejor defensor que tenía Perú, pero su participación en el camino a Qatar 2022 duraría apenas 2 partidos. En el primer encuentro contra Paraguay en Asunción, acarició y rozó la roja tras un codazo al Mirón. Muchos reclamaron de que aquella vez Zambrano debió haber sido expulsado, sin embargo el árbitro le perdonó la vida. No pasaría lo mismo en el siguiente encuentro contra Brasil en Lima. Perú le jugó de igual a igual a una selección brasileña que estuvo notoriamente ayudada por el árbitro Bascuñán. Brasil ganaría el partido con bastante polémica por 4-2, pero cuando el partido ya estaba perdido, a Zambrano se le pelaron los cables y tomó la que sería su peor decisión. Cayó en la provocación del equipo brasileño y le propinó un codazo en la cara a Richarlison. Por aquella irresponsable acción recibiría hasta 3 fechas de sanción. No jugaría en los importantes partidos contra Chile en Santiago ni contra Argentina en Lima. Sin embargo, Ricardo Gareca decidiría simplemente no volver a convocarlo. No contó con él cuando ya su sanción acabó, ni tampoco contaría con él para la Copa América, y para esta última fecha triple tampoco consideró al central de Boca Juniors. El problema defensivo de Perú hace que muchos lo extrañen, pero también hay que resaltar que es el único futbolista de toda la era Gareca en haber sido sancionado 2 veces. Hay casos de jugadores que fueron borrados y nunca volvieron, como Pizarro y otro más que voy a mencionar, futbolistas que se equivocaron y volvieron como Advíncula, pero que hayan sido perdonados y vueltos a ser borrados solamente Zambrano. Veamos si para esta fecha triple el Tigre lo perdona y lo convoca para los partidos contra Chile, Bolivia y Argentina.
Argentina. Y otro de los futbolistas que sería borrado para siempre por Ricardo Gareca es el Loco Vargas, otra de las víctimas de aquel partido contra Venezuela en Lima. El Loco fue titular como lateral izquierdo durante toda la Copa América 2015 y se creía que su carrera podría volver a tomar brillo. Era jugador del Real Betis y Ricardo Gareca lo tenía en consideración siempre. Era su lateral izquierdo titular. Sin embargo, tras la Copa América, el Loco no estaría presente en las primeras fechas por lesión. Recién jugaría un partido contra Venezuela y sería desastroso. No solo eso, sino que también se volvería a lesionar. Para el partido con Uruguay en Montevideo jugaría Yair Céspedes y el Loco Vargas no volvería a ser titular nunca más, ni siquiera volvería a ser convocado. Ese sería el último partido del Loco Vargas, quien en algún momento fuera el superhéroe peruano de las épocas más feas, y el retiro del fútbol de Loco estaría bastante cerca también. Otro de los futbolistas que fue borrado por Ricardo Gareca, pero por suerte para todos consiguió su perdón, fue André Carrillo. El futbolista talentoso que es de los mejores jugadores hoy en día en la selección, en algún momento también fue borrado, y ganarse el perdón del Tigre le costó bastante tiempo. A diferencia de los otros futbolistas antes mencionados, el caso de Carrillo fue un poco más complejo. André ya se había ganado la confianza del Tigre durante la Copa América del 2015. Nadie podía negar que era el jugador más desequilibrante y con mejor gambeta que tenía la selección. Sin embargo, en aquel tiempo, André Carrillo era jugador del Sporting de Lisboa, pero ya se hablaba de un posible interés del Benfica, uno de los equipos más grandes de Portugal, en contratarlo. El problema de Carrillo en la selección empieza porque el Sporting de Lisboa quería renovarle el contrato para luego venderlo al Benfica, pero ni el jugador ni su representante estaban dispuestos a ello. Querían que el jugador culmine su contrato y se vaya libre al Benfica. Esto le traería problemas porque el Sporting de Lisboa no estaba dispuesto a dejarlo ir libre. El equipo portugués decidió separarlo y no dejarlo ni siquiera entrenar con el primer equipo, hasta que André Carrillo no decide firmar su renovación, cosa que no haría. Esto significaba que André se quedaría toda una temporada sin jugar, cosa que disgustaba a Ricardo Gareca, pero lamentablemente Carrillo en aquel momento consideró que seguiría siendo convocado a pesar de no tener minutos en el fútbol profesional, y Ricardo Gareca decidió insistir con él también. Fue titular ante Colombia en Barranquilla y jugaría el segundo partido en Lima contra Chile, que perdería Perú 4-3. Aquel día Carrillo tiró una asistencia para el primer gol peruano, pero se iría cambiado a los 45 minutos por Jordi Reina. Los problemas físicos se presentaban y eran evidentes para un futbolista que no estaba teniendo continuidad. Ricardo Gareca lo dejó de convocar porque no tenía minutos, le tomó varios partidos de eliminatorias y toda la Copa América Centenario volver. Recién en el 2016 volvería a ser parte de la selección peruana en la goleada 4-1 contra Paraguay en Asunción. Por suerte para todos, Carrillo consiguió el perdón del Tigre y volvió a brillar con la camiseta de todos. Otro de los casos más recordados de un futbolista borrado por Gareca pero que terminó volviendo y brillando es el de Jefferson Farfán. Sin lugar a dudas, la Foquita no empezó bien con el Tigre Gareca, y si bien jugó en la Copa América 2015, sería rápidamente borrado de la selección peruana, también después de la fecha doble contra Venezuela y Uruguay. El problema de la Foquita era similar al de André Carrillo, no tenía minutos en su club. Tras una lesión con el Al Jazeera sería borrado del equipo árabe y terminaría siendo una preparación física aparte en Videna. El Tigre Gareca decidió apostar por su jerarquía. Sin embargo, los minutos que tuvo Jefferson Farfán ante Venezuela fueron muy decepcionantes, probablemente uno de sus peores partidos con la selección peruana, y aquel día Ricardo Gareca decidió dejar de contar con él hasta que no consiga club. Farfán se perdería muchos partidos de eliminatorias, tampoco iría a la Copa América Centenario, y cuando todos pensaron que su carrera estaba acabada por sus constantes lesiones que lo habían sacado primero del Schalke y ahora del Al Jazeera, consiguió una oportunidad a inicios del año 2017 de integrarse al Lokomotiv de Moscú, un equipo ruso que llevaba muchos años sin campeonar y que encontraría en la Foquita a su estrella y goleador que los llevaría al título ruso. En el camino también Paolo Guerrero salió suspendido del partido contra Uruguay, e inevitablemente Gareca necesitaba un reemplazo para el partido contra Bolivia en el Monumental. Aquel encuentro marcaría el regreso de la Foquita Farfán y también, como ya te mencioné, de Luis Advíncula. Más de una vez Peredo dijo: el último partido de Farfán con la selección no puede ser aquel nefasto partido contra Venezuela. Y la Foquita, que es el goleador histórico de Perú en las eliminatorias, regresaría también para ser el autor del tanto que llevaría a Perú al Mundial. Desde aquel momento Ricardo Gareca no ha dejado de contar con Farfán hasta que se volvió a lesionar al inicio de la eliminatoria para Qatar 2022. Pero sus buenas actuaciones con Alianza Lima llevan a muchos a preguntarse: ¿será acaso que Gareca vuelve a contar con Farfán para esta fecha triple o su época con la selección ya ha terminado? Y el último jugador para hablar es de Cristian Benavente, el chaval que fue uno de los jugadores más queridos por el público peruano antes de que llegara a la Padula. Benavente nunca tuvo la confianza de Ricardo Gareca y, a diferencia de otros futbolistas, no fue borrado ni por lesión ni por indisciplina. El problema real de Benavente con la selección es que no era del agrado de Gareca.
nunca lo fue. Lo más polémico ocurrió en el 2015 previo a la Copa América de Chile, cuando Gareca prefirió llevar a Cristian Cueva antes que a Benavente. Esto despertó la indignación de muchos, porque Cueva estaba teniendo problemas en Alianza Lima en disciplina, mientras que Benavente venía siendo jugador del Real Madrid Castilla. Sin embargo, para Gareca, Benavente no tenía el nivel de competencia necesario para estar en la selección al jugar en un equipo filial. Decidió apostar por Cueva y el tiempo le terminó dando la razón. Luego, ante la presión del público, Benavente sería varias veces convocado. Lo llevaron a la Copa América Centenario, jugó un par de partidos de la eliminatoria e incluso fue llevado a amistosos previo al Mundial buscando su convocatoria a la lista final. Nunca se ganaría un puesto en el equipo de Ricardo Gareca, ni siquiera en su mejor época con el Royal Charleroi de Bélgica. Estoy pensando seriamente en hacer un video con el caso de Cristian Benavente y si te gustaría verlo déjamelo saber en los comentarios, porque son varios los motivos por el cual Cristian Benavente nunca llegó a explotar como la promesa que todos esperaban. Y el último jugador ha sido Pedro Aquino, que también fue borrado después de aquel triunfo milagroso en Quito. No fue llevado para la Copa América, tampoco considerado para la fecha triple, a pesar de que es el mediocampista defensivo más destacado de la Liga MX. Gareca lo perdonará para la próxima fecha triple junto con Zambrano. Las respuestas las tendremos el viernes 24. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Estoy seguro que hemos refrescado bastante la memoria. En el proceso de Ricardo Gareca fueron varios los futbolistas que tuvieron que decir adiós y otros simplemente hasta luego. Hazme saber en los comentarios, ¿crees que haya una nueva oportunidad para Carlos Zambrano o Pedro Aquino o simplemente Gareca morirá en su ley? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado, se viene sorteo en mis redes sociales y ya sin mucho más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video.